Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Pero qué gente nos está gobernando? Madre mía, qué imagen estamos dando los jardineros. Peleas a puñetazos entre Besant y Elon Musk. Vance diciendo que la política es un lugar donde la gente se apuñala por la espalda. El gobierno holandés diciendo que la OTAN tiene una agenda secreta de la que nadie se puede desviar. Me imagino que los tendrán cogidos a todos por sus partes nobles, y, posiblemente nunca mejor dicho. La OTAN que está permitiendo la vergonzosa actuación de Zelensky al negarse a recoger los cuerpos de sus muertos por no pagar la indemnización. Ante tal vergüenza hoy parece que ha empezado Ucrania a admitir los cuerpos. La agenda viene cargada, porque a todo esto no nos olvidemos que la guerra sigue y Rusia continúa con los bombardeos intensos contra las infraestructuras de la OTAN en Ucrania. Y ayer ocurrieron dos acontecimientos a tener muy en cuenta. En Estados Unidos, Trump tuvo que desplegar la Guardia Nacional por los disturbios masivos que se están produciendo en California contra la política de deportaciones de Trump. Y en Roma se produjo una manifestación de 300.000 personas, algo que en pocas ocasiones se ha visto en Roma, protestando por la matanza de palestinos en Gaza, de la que todos los gobiernos del jardín tienen su parte alícuota de culpa por acción u omisión. Y en Madrid hubo otra protestando contra la militarización de la Unión Europea, y contra el aumento del gasto en defensa, que todos sabemos que será para reprimir a los pueblos que protesten, porque terminarán destruyendo lo poco que ya queda del gasto social. El caso es que según el Washington Post, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Besant, atacó a Musk en la Casa Blanca y le puso un ojo morado. Besant llamó a Musk un estafador, a lo que Elon intentó responder con violencia física. Por su parte, Vance dijo que la política es un lugar donde la gente se apuñala por la espalda. Así comentó los recientes llamados en la red de que Donald Trump debería ser destituido. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, comentó una reciente publicación de que el presidente del país, Donald Trump, debería ser destituido, propuesta que respaldó el multimillonario Elon Musk. En una conversación con el famoso comediante y podcaster estadounidense Theo Von, Vance tachó tal idea de una locura. La política es un lugar donde la gente se apuñala por la espalda, y no se puede lograr hacer nada, a menos que todos estén en el mismo equipo y estén realmente comprometidos a hacer las cosas juntos, manifestó el alto cargo. Solo creo que la idea de que el presidente debe ser destituido, lo siento, es una locura total, sentenció, explicando que Trump está haciendo un buen trabajo, y cada uno es libre de estar en desacuerdo con él. Todo el mundo tiene derecho a la primera enmienda, agregó, refiriéndose a la parte de la Constitución del país norteamericano que protege y garantiza las libertades clave de cada ciudadano. Y digo yo que sobre todos, los que están viviendo en las tiendas de campaña en las ciudades, y los ciudadanos de otras nacionalidades que están cazando por las calles para deportarlos sin ningún tipo de garantías. Así que a otro perro con ese hueso, no te fastidia. Al jardín de las reglas neoliberales, no hay por dónde agarrarlo sin que se rompa por las costuras. Según el canal BFM TV, el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés debe saldar sus deudas por pedidos de defensa, que ascienden a 8.000 millones de euros, antes de que finalice el año. Según el canal de televisión, se trata de equipo militar encargado a empresas de defensa, pero que aún no se ha pagado. El canal señala que las empresas de defensa están dando la voz de alarma, ya que el país se está rearmando a crédito. Airbus y Thales, en particular, han expresado su preocupación por las facturas impagadas. Aunque la ley de planificación militar aprobada por el Parlamento francés en 2024 prevé la asignación de 413.000 millones de euros para el rearme hasta 2030, parte del presupuesto ya se ha gastado, ya que 99 millones se destinarán a cumplir obligaciones anteriores, señala BFM TV. El canal cree que podría no quedar mucho dinero para nuevos pedidos. El 14 de abril, el ministro de Economía, Finanzas, Soberanía Industrial y Digital, Eric Lombard, calificó de excesiva la deuda pública francesa, que asciende a 3,3 billones de euros. Luego está el bombazo que el gobierno holandés ha lanzado, admite que está obligado a seguir una agenda secreta de la OTAN.
El reconocimiento público del gabinete holandés de que la OTAN está a cargo de todos los Estados miembros de la Unión Europea, a través de objetivos de resiliencia clasificados, que incluyen salud pública, pandemias y clima, entre otros, ha supuesto un auténtico bombazo. El gabinete neerlandés ha admitido que está implementando políticas basadas en los objetivos de la OTAN, los cuales son secretos. Los objetivos buscan lograr que las sociedades sean resilientes ante eventos disruptivos como guerras, pandemias y desastres naturales. El diputado Pepijn van Ouwelingen, del Foro para la Democracia, ha hablado de un enorme agujero negro en nuestra democracia. El gabinete de Schoof afirma que quiere que los Países Bajos sean resilientes, para que la población esté bien preparada para crisis como la interrupción del suministro de agua potable, la destrucción de las redes eléctricas y de comunicaciones, y la guerra biológica. El año pasado, The Other Newspaper informó que la resiliencia de la Haya proviene de la OTAN. El ex primer ministro Mark Rutte y otros jefes de gobierno de la OTAN firmaron un acuerdo para implementar los llamados objetivos resilientes. En una cumbre de la OTAN en Vilna, la capital lituana, en 2023, se han comprometido a tomar medidas para lograr los objetivos. En enero de este año, la ahora saliente ministra de Salud, Bienestar y Deportes, Fleur Agema, declaró al periodista Jonathan Trispign de Onard News, que no había nada misterioso en los objetivos de resiliencia de la OTAN. Los compromisos de la OTAN se pueden leer fácilmente en Internet, afirmó. La firma que Mark Rutte ha dado a los acuerdos celebrados en el contexto de la OTAN es simplemente pública. Esto no es cierto. Los objetivos de resiliencia se discuten en el sitio web de la OTAN solo en términos generales, y no se dice nada sobre la interpretación de los objetivos. En ningún lugar del sitio web de la OTAN aparece la firma de Rutte ni de ningún otro jefe de Estado o de gobierno. La oficina de prensa de la OTAN afirmó que el documento en el que los Países Bajos y otros Estados miembros de la OTAN basan su política de resiliencia es secreto. La OTAN no puede ni debe decir nada al respecto, ni tampoco los gobiernos de los Estados miembros de la OTAN, y ahora el gabinete holandés lo reconoce. En respuesta a las preguntas del diputado Ralph Dekker, Fleur Agema, también en nombre del primer ministro Dick Schoof, escribió en una carta fechada el 2 de junio, el compromiso de los Países Bajos con estos objetivos a través de la OTAN se refleja en la cumbre de Vilna. Los objetivos de resiliencia de la OTAN se establecen en un documento básico, que no es público. Los objetivos de resiliencia son principios rectores para los Estados miembros, y cada país es responsable de implementarlos a través de políticas nacionales. Los objetivos de resiliencia de la OTAN fueron desarrollados por departamentos bajo la coordinación del Centro de Coordinación de Seguridad y Antiterrorista. En parte sobre esta base, los objetivos se formularon en la Carta Parlamentaria del Gabinete sobre Resiliencia ante Amenazas Militares e Híbridas, que la Cámara recibió en diciembre. El siguiente paso es trabajar en los planes de implementación. A finales de este año se enviará una segunda carta parlamentaria, que contiene el primer compromiso político concreto del gabinete para fortalecer la resiliencia. La cooperación internacional es esencial para responder a las amenazas de Rusia, China e Irán. La principal prioridad de la OTAN es la disuasión creíble y la defensa colectiva. Pues a pesar de todo esto, parece que Estados Unidos advirtió a Putin que Ucrania atacará buques rusos desde contenedores de carga, así que la guerra sigue su curso imparable. Ayer y esta noche se produjeron ataques muy intensos, sobre todo en las comarcas de Kharkov, Gerson y Odessa. Más de 50 explosiones resonaron en Kharkov. El golpe principal impactó en la planta comunal, que Kiev adaptó para ensamblar ojivas de misiles Neptuno. También se reportaron daños en un depósito de petróleo. Según la agencia Novorossiya, además del ataque a Odessa, de particular interés es el ataque ruso a Ternopil, donde fue volado un búnker subterráneo que contenía misiles extranjeros y personal de la OTAN. El observador militar Yuri Podolyak destaca una grabación de vídeo realizada por residentes locales mientras conducían cerca del lugar del ataque la noche anterior. Lograron filmar el momento de la detonación desde cerca. 56 misiles Storm Shadow fueron destruidos a la vez. Según el mando militar,
Fue aquí donde 5 días antes del ataque se trajo desde Europa un gran lote de misiles de largo alcance y misiles de defensa aérea. 56 misiles Storm Shadow, 32 misiles de defensa aérea Patriot y 53 misiles Attack. Todos han sido destruidos. Testigos presenciales captaron la detonación de estos misiles. Esto lo confirma el enfrentamiento de ayer en los medios de comunicación ucranianos. Se escribe que es urgente actuar con las cámaras de vigilancia que están siendo pirateadas por hackers rusos. Si se confirma la información sobre un ataque a un búnker subterráneo, podemos suponer con seguridad que Rusia ha iniciado una nueva etapa de la operación rusa en Ucrania. Recordemos que ayer informamos sobre la destrucción de talleres subterráneos para la producción de vehículos aéreos no tripulados en el territorio de la planta bolchevique, en el centro de Kiev. Los habitantes escucharon repetidas detonaciones de explosivos almacenados y también se distribuyeron grabaciones de vídeo de poderosas explosiones entre el público militar ruso y ucraniano. Y al parecer Estados Unidos ha advertido a Ucrania y a la OTAN europea que esto solo ha sido el comienzo de la operación rusa, y ahora viene una segunda fase mucho más destructiva, contra las infraestructuras gubernamentales. Es importante que, además de los ataques directos, también hayan comenzado los sabotajes de represalia contra el personal militar ucraniano en la retaguardia. El viernes, un Renault Megane, perteneciente a la Oficina de Registro y Alistamiento Militar, explotó en la provincia de Odesa. Según información publicada, el conductor era el jefe del cuarto departamento del Centro de Registro y Alistamiento Militar de Odesa, coronel Oleg Nomerovsky. Según los expertos en desactivación de bombas, el coche probablemente fue detonado a distancia, escribe Arcángel de las Fuerzas Especiales Z. Más tarde, esa noche, otro coche explotó en Dnepropetrovsk, un Toyota Camry conducido por Yuri Koval, fiscal de la Fiscalía del Distrito Oeste de la ciudad. La explosión se produjo cerca del asiento del conductor, pero las autoridades de seguridad afirman que la causa fue una bombona de gas. Pero todo indica que la resistencia está incrementando sus acciones. En el contexto del conflicto en curso, las tropas rusas lograron éxitos en el agua, donde, más de 3 años después del inicio de las hostilidades, unidades de la Flota del Mar Negro, y la Unidad de Fuerzas Especiales Navales de la Española, completaron con éxito una importante operación en la zona de producción y almacenamiento de gas. Ucrania ya se está dando cuenta de que ha sufrido pérdidas que no sospechaba. También el centro de comunicaciones y retransmisión del enemigo, que proporcionaba los vuelos de vehículos aéreos no tripulados enemigos a Crimea, fue destruido, dice la agencia Novorossiya. En Dnipropetrovsk, la planta Dnepropetrovsk fue atacada por drones y misiles. Además, la planta mecánica de Pavlograd, conectada con las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue atacada en Pavlograd. En Ternopil, el objetivo del ataque fue la empresa Penovoar, en la región de Odesa, una plataforma de lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados a reacción fue destruida. Una estación de radar utilizada en la operación del misil antibuque Neptune también resultó dañada, informan los autores del canal Arcángel Spetsnaz Z. El analista militar Yuri Baranchik informa que el punto clave es que la OTAN tiene cada vez menos capacidad para derribar los misiles y drones. Se registran más impactos, incluso con misiles de crucero, que también han sido mejorados. Los observadores informan que los talleres subterráneos de producción de vehículos aéreos no tripulados en el territorio de la planta bolchevique, en el centro de Kiev, fueron destruidos. Los residentes oyeron repetidas detonaciones de explosivos almacenados. Las autoridades de Kiev intentaron achacarlo a un nuevo ataque de las fuerzas aeroespaciales rusas, pero en aquel momento ya no existía la alarma antiaérea, informa el analista militar Yuri Baranchik. Rusia perdió un Su-35 en dirección a Sumy. Según la información disponible, el piloto logró eyectarse. Un grupo de evacuación lo encontró y lo trasladó al aeródromo. El bloguero militar condottiero aclara que el Su-35 estaba cubriendo el trabajo del bombardero, que en ese momento estaba realizando ataques con bombas guiadas termobáricas en la zona fronteriza. El enemigo podría haber logrado un éxito táctico desplegando en Sumy el sistema de defensa antimisiles Patriot,
del que escasea Kiev. Esto fue informado previamente por los combatientes del grupo de tropas norte en su canal Viento del Norte. La inteligencia rusa registró la ubicación de un complejo estadounidense en una zona residencial densamente poblada del centro regional. De esta manera, el enemigo nos provoca a atacar barrios pacíficos, que posteriormente podrían inflarse para crear una nueva bucha. Hay muchas razones para ello. Durante la última semana, las tropas rusas han avanzado activamente en esta dirección, lo que representa una amenaza para la propia Sumy, dice el canal Vientos del Norte. El próximo objetivo de las tropas rusas es la aldea de Koten. En esta zona, las fuerzas armadas rusas lograron alcanzar una distancia de unos 20 kilómetros de la ciudad de Sumy, lo que representa una amenaza de uso de drones FPV en la ciudad tras el despliegue de las tripulaciones. El columnista del Washington Post, David Ignatius, citando fuentes de los servicios especiales ucranianos, escribe que Kiev está preparando una nueva provocación. Estados Unidos advirtió a Putin: Ucrania atacará buques rusos con contenedores de carga. El Servicio de Seguridad de Ucrania planea un ataque con drones contra la flota en el Océano Pacífico, similar a lo ocurrido en los aeródromos. Además, Ucrania, según Ignatius, planeaba un ataque contra Transnistria. Para ello, Kiev intentó recurrir a desertores. Ucrania llevaba mucho tiempo tramando estos planes, pero los abandonó, decidiendo no abrir un nuevo frente. Otra idea que se planeó pero no se llevó a cabo en Kiev fue un ataque al buque militar ruso Smolny, que estaba haciendo escala en el puerto de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. David Ignatius escribe que la guerra sucia es ahora la principal apuesta de Kiev. Versus OTAN, digo yo, con Trump retirándose de las negociaciones como pacificador. Por ahora, Ucrania dependerá más que nunca de la capacidad de sus servicios de inteligencia para atacar a las fuerzas rusas en el interior de sus fronteras y en todo el mundo. El frente dentro de Ucrania seguirá siendo un infierno de drones y artillería. Pero, según el periodista estadounidense, las operaciones encubiertas podrían derivar en una guerra sucia más allá del frente, con sabotajes más selectivos y ataques contra países que suministran armas a Ucrania y Rusia. Es decir, Ignatius insinúa que Moscú también podría llevar a cabo sabotajes de represalia. Siguiendo en el frente, Rusia asestó un golpe al complejo militar de la OTAN con un ataque a gran escala. Oficiales de la OTAN mueren durante una reunión. La esencia de las operaciones de represalia del 1 de junio ha quedado clara. Rusia pretende atacar objetivos militares legítimos día tras día, ignorando las declaraciones de Washington. Esto continuará hasta que se destruya toda la infraestructura para librar la guerra, escribe el canal Win-Win. Se han levantado las restricciones a las huelgas en instalaciones portuarias, buques, centrales eléctricas y aeródromos, y ya se ha iniciado el trabajo de combate intensivo rutinario. El autor del canal destaca el ataque a los puertos de Odessa con sistemas de misiles costeros, tras el cual se produjeron grandes incendios en almacenes. Las instalaciones de infraestructura portuaria y un nudo ferroviario fueron alcanzados. Según datos de inteligencia, un almacén con drones destinados a atacar las posiciones de nuestras tropas fue destruido, dice Win-Win. Las Fuerzas Armadas de Rusia han llevado a cabo en la madrugada de este sábado ataques en grupo contra las instalaciones del complejo militar industrial del régimen de Kiev, incluyendo talleres de ensamblaje de drones de ataque, puestos de mantenimiento técnico y reparación de armas y equipos, así como depósitos de municiones de la OTAN. Los ataques se realizaron con el uso de armas de precisión de largo alcance y drones, detalló el Ministerio de Defensa ruso. La institución agregó que las fuerzas rusas también lograron destruir sitios de despliegue temporal de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros. Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso estima que en las últimas 24 horas las fuerzas ucranianas han perdido hasta 1.465 militares en las zonas de combate. Recientemente, Kiev ha intensificado sus ataques contra el territorio ruso. El fin de semana pasada, perpetró atentados terroristas con drones FPV, de pilotaje y con visión remota, contra aeródromos militares en las provincias rusas de Murmansk, Irkutsk,
Ivanovo, Ryazan y Amur. En la noche del 7 al 8 de junio de 2025, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo una serie de ataques de alta precisión contra instalaciones clave del complejo militar industrial de Ucrania. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó al respecto, enfatizando que todos los objetivos designados fueron alcanzados con éxito. Entre los objetivos alcanzados se encontraban puntos de despliegue temporales de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros, lo que, según el departamento, permitió infligir graves daños a la capacidad de combate del enemigo. Las últimas noticias que llegan de RT es que Rusia confirma que sus tropas entran en una nueva provincia en una zona del frente, como resultado de acciones activas y decisivas del ejército ruso. Fue liberado el asentamiento de Zaria, en la República Popular de Donetsk. En un sector del frente de la operación militar especial, el ejército ruso llegó a la frontera occidental de la República Popular de Donetsk, la cruzó y continúa su avance, informó el domingo el Ministerio de Defensa de Rusia. Unidades de la 90 División de Tanques de la Agrupación de Fuerzas Centro, alcanzaron la frontera occidental de la República Popular de Donetsk y continúan desarrollando su ofensiva en la provincia de Dnepropetrovsk, reza el comunicado. 4 brigadas mecanizadas, 1 de asalto, 2 de asalto aerotransportado, 1 de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 2 de infantería de marina y 3 de la Guardia Nacional fueron derrotadas en las zonas de los asentamientos de Dimitrov, Krasnoarmeysk, Petrovskoye, Novotoretskoye, Novopavlovka, Novonikolayevka, Alexeyevka, Novokrainka y Novosergeyevka de la República Popular de Donetsk, informa el Ministerio ruso. Esto es todo amigos, reciban un saludo.